buenas y bienvenidos a la clase en la que vamos a explicar el reparto de África y la conferencia de Berlín. Todo esto, claro, está dentro de la serie de vídeos que estamos dedicando al imperialismo. Pues hacemos las maletas y nos vamos a África. Vamos a hablar de historia. La colonización de África. Exceptuando los territorios mediterráneos, África era, a comienzos del siglo XIX, un territorio prácticamente desconocido para los europeos. Los primeros que se adentraron en ella fueron los miembros de las expediciones protagonizadas por David Livingstone, Henry Stanley y Pierre Savorgnan de Brazza, entre otros. Esto permitió superar una presencia europea que desde la época de los portugueses, es decir, siglos XV y XVI, se había limitado a enclaves costeros. La expansión colonial europea se intensificó, dando lugar a la ocupación del interior del continente. Las vías de penetración fueron los grandes ríos. De esta manera, los británicos utilizaron el Níger, los franceses el Senegal y los belgas el río Congo. La expansión por el continente africano reavivó las rivalidades entre las potencias imperialistas, sobre todo entre Gran Bretaña y Francia. De entre estas rivalidades hay que destacar dos. En primer lugar, la lucha por el control del Canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y, por tanto, con el Océano Índico. Al situarse Egipto en la órbita de Francia, quedó bajo la influencia de ese país. Sin embargo, aprovechando la guerra franco-prusiana y la caída de Napoleón III, los británicos se hicieron con el control de Egipto y, por tanto, del Canal de Suez. El segundo conflicto tiene que ver con las aspiraciones francesas y británicas por crear ejes territoriales continuos en África. El Imperio Británico pretendía unir todos sus territorios de norte a sur, es decir, del Cairo en Egipto a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Por su parte, los franceses pretendían hacer lo propio de oriente a occidente. No hace falta ser muy listo para darse cuenta que llevar a cabo ambos proyectos a la vez es imposible, pues son incompatibles. Es decir, en algún momento franceses y británicos iban a chocar, y eso se produjo en el año 1898 en Fashoda. Allí, la expedición británica de Lord Kitchener se encontró con la francesa de Marchand, provocando un conflicto diplomático que a punto estuvo de llegar a las manos. Por suerte, se llegó a un acuerdo diplomático que evitó el conflicto bélico. Finalmente, a pesar de la oposición de Marchand y de buena parte de la opinión pública francesa, Fashoda quedó bajo el control británico. La conferencia de Berlín. Con el objetivo de poner fin a las tensiones internacionales que estaba provocando la conquista de África, el gobierno alemán se erigió como potencia neutral y convocó una conferencia internacional en Berlín, que tuvo lugar entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. A ella acudieron 12 países de la Europa occidental, más el Imperio Otomano y los Estados Unidos. Entre sus conclusiones destacan la libertad de comercio en determinadas zonas, la neutralidad de ciertos territorios, la trata de esclavos y la regulación de la navegación fluvial. Se acordó también que el único criterio para considerar un territorio posesión de una potencia era la ocupación efectiva. Esto desató una carrera por la conquista de los territorios africanos, que no favorecía para nada la normalización de la situación. De hecho, podemos considerar que el canciller Bismarck no consiguió el objetivo de terminar con las rivalidades y desconfianzas en la esfera internacional. De hecho, a pesar de la Conferencia de Berlín, Europa caminaba poco a poco hacia la guerra mundial.